Ahorita queremos agua, no tenemos. Los niños ayer estaban tomando agua, un niño de esa agua. Bueno, la escasez de agua potable es una de las tantas crisis que ahora enfrentan los habitantes de Acapulco. La devastación continúa en Guerrero tras el paso del huracán Otis. La cifra de muerte de personas fallecidas se ajustó a 45, entre ellas 3 extranjeros, y el número de desaparecidos ha alcanzado ya la cifra de 47. Estas son cifras oficiales. ¿Puede haber más? Pues sí puede haber más, pero no se tienen el registro preciso, ¿no? El mismo miércoles, cuando tocó tierra el huracán, había por lo menos 6 cuerpos en el Club de Yates de Acapulco, solamente cubiertos por cobijas y en pleno piso. 2 días después, también encontraron cuerpos tirados en las calles del puerto. Pasaron más de 30 horas y no eran levantados por autoridades. Prácticamente, pues bueno, el asunto está en qué se puede hacer, pero también cuáles son las cosas que deben de hacerse de manera, pero verdaderamente rápidas, ¿no? Rápidas por lo que pueden significar. Y sobre todo tomando en cuenta que pues el gobierno actuó de manera, el gobierno local, el gobierno estatal, de manera tardía. Desapareció la gobernadora durante varias horas, no se supo incluso de ella, no se sabe si estaba o ni dónde estaba, ya han corrido versiones sobre dónde estaba, que es lo de menos, estaba ahí, pero lo que pasa es que estaba un huracán que ya se sabía que era 5, categoría 5, como para que debiera estar en su estado. Pero este es un asunto que, le insisto y le reitero, no está del todo claro. Pero bueno, así pasa, así pasa. Bueno, le quiero agradecer para hablar de la situación que vive Acapulco Guerrero en materia de salud al doctor Jorge Baruch. Él es jefe de la Clínica del Viajero de la Universidad Nacional Autónoma de México y es experto en políticas de salud global y epidemiología. ¿Cómo estás, doctor? Te saludo con mucho gusto. ¿Cómo te ha ido? ¿Qué tal, Javier? Bien, gracias. Saludos al auditorio. Oye, a ver, Jorge, te planteo, ¿cuáles son las principales preocupaciones y ocupaciones que debiéramos tener en materia de salud y qué puede estar ya pasando en el puerto de Acapulco particularmente? Mira, Javier, básicamente la preocupación es que pues ha habido una disrupción muy importante en el entorno biopsicosocial. ¿Esto qué quiere decir? Pues tanto en la cuestión física, en la cuestión, psicosocial, de salud mental, y en la cuestión del entorno. Entonces se ha visto un desequilibrio pues del bienestar de la población. Y esto pues causado por el daño a la infraestructura, también como puede ser el transporte, la electricidad, la vivienda, el servicio sanitario, pero también por la contaminación del ambiente, ¿no? A través de la contaminación del agua, del aire, de los aerosoles, pues el acceso a la salud también va a estar dañado. Entonces, básicamente lo que nos importa en este sentido, pues en primer lugar, son las enfermedades respiratorias, ¿no? Se ha visto un incremento en las siguientes semanas después de fenómenos similares en otras partes del mundo de lo que es la reproducción del moho y sus esporas. Entonces, esto va a incrementar directamente la vulnerabilidad de las vías respiratorias, tanto de los rescatistas y también de la población general en las viviendas, y pues lo va a hacer más vulnerable a este tipo de reacciones alérgicas, de reactogenicidad, pero también de enfermedades respiratorias que pudieran llegar a causar impedimento o incluso hospitalización. También, por ejemplo, la contaminación del aire se da por la misma limpieza y la rehabilitación de los inmuebles, y también las partículas de suspensión provocadas por ejemplo, la quema de diésel, de gasolina, por los generadores eléctricos, y pues las intoxicaciones de monóxido de carbono, porque pues la gente, al no haber electricidad, pues busca otros medios para mantener la temperatura durante la noche. Oye, el tema de Jorge, doctor, de enfermedades respiratorias, ¿a qué te refieres? ¿Cuáles son las principales que pueden empezar a aparecer? Justamente estas enfermedades causadas por la inhalación de monóxido de carbono,
la contaminación aérea, las partículas contaminantes por la quema del diésel y las gasolinas, que vuelven más vulnerables las vías aéreas y pueden circular con mayor intensidad, y la influenza, los virus respiratorios, como el sincicial o incluso el mismo COVID-19. Entonces, esto es enfermedades respiratorias. Pero, por ejemplo, también otra cosa muy importante son las propias complicaciones debido a la disrupción del acceso a la salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, el daño a los medios de transporte para garantizar el acceso a los servicios de salud pues genera una mayor incidencia de complicaciones en las enfermedades crónico-degenerativas. Generalmente en esta temporada pues se va a ver más afectado el seguimiento de estas enfermedades crónicas que puedan llegar a requerir atención especializada, como puede ser acceso a la diálisis, a los servicios de hemodiálisis en pacientes con insuficiencia renal. También, por ejemplo, se ha reportado la escasez de medicamentos y de infraestructura para poder proporcionar medicamentos para control de hipertensión arterial, de las enfermedades más comunes en la población general, y con ello pues conlleva una mayor incidencia de complicaciones de estas enfermedades crónicas. Y pues también, por ejemplo, el acceso a la salud incrementa directamente la cantidad de enfermedades gastrointestinales, por ejemplo. Entonces también se va a ver un incremento en diarrea, enfermedades diarreicas secundario al desastre natural. Claro. Sí, claro, que derivados también de la muy compleja dieta, de lo que la gente puede comer, donde puede y como puede, y ahí cambian mucho las cosas, porque no puedes salir a pescar, porque el mar también anda bastante sucio en función de lo que ha pasado. A ver, déjame preguntarte, Jorge, ¿qué tipo de problemas puede generar, esta altísima concentración de basura que empieza inevitablemente a darse en algunas zonas céntricas del propio Acapulco? Pues mira, las principales dos causas de demanda de los servicios justo después de un huracán, un desastre natural similar al que provocó Otis, en cuanto a enfermedades agudas y la contaminación de todo, incluyendo el mar, pero también del aire, es las enfermedades de ojos, nariz y las enfermedades respiratorias que ya habíamos mencionado, y en segundo lugar las dermatológicas. De hecho, los más afectados de este tipo de enfermedades dermatológicas de piel son el personal de rescate y voluntariado por la constante exposición a agua contaminada. Sí. Entonces también este tema debemos de tener mucho cuidado y precaución en las siguientes semanas, porque se puede llegar a dar este tipo de demanda en los servicios de urgencias. Pero, por ejemplo, en la población general que estuvo durante el evento, el desastre natural, pues también en las siguientes 3 semanas generalmente esperamos un aumento en la demanda por las mismas lesiones que provocó el desastre natural, como ahogamiento, intoxicaciones por alimentarias, por ejemplo, o incluso por la contaminación del aire, el monóxido de carbono, choques eléctricos y golpes por impacto de árboles y demás artefactos, ¿no? Sí, claro. Oye, Jorge, ¿qué pasará con la gente que estaba internada en hospitales, Pues justamente se tienen que reubicar. Generalmente pues los hospitales se van a ver con cierres, generalmente por inundación y afectación en sus infraestructuras, pero no solamente por eso, sino también por falta de personal sanitario. Entonces, pues se van a tener que reubicar a hospitales que cuenten con esa infraestructura, por la misma, y también por cortes de energía, no nada más por inundación de las instalaciones, y cortes de energía que van a dificultar la garantía de equipos médicos de apoyo, como pueden ser ventiladores, por ejemplo, o apoyo ventilatorio mecánico, y pues tendrán que trasladarse en lo que se instala o se garantiza la continuidad de una planta eléctrica o de la energía eléctrica se restablece por completo. Sí, claro. Incluso también en los refugios se ha observado que carecen, por ejemplo, en los últimos huracanes ya los chicos que han impactado y en donde se ha podido observar estos fenómenos de carencia de servicios sanitarios, se ha observado que hasta la mitad de las personas carecen de sus medicamentos, no cuentan con medicamentos para tratar sus enfermedades crónico-degenerativas, y esto es lo que preocupa
porque pues esto aumenta indirectamente las complicaciones. Se ha visto, por ejemplo, en otros fenómenos similares que aumenta hasta un 16% la incidencia de infartos al miocardio, ¿no? Entonces, esto va a impactar directamente ya a corto plazo en pues la salud de la población que está siendo afectada. Sí, esa es otra de las claves. Oye, para cerrar, Jorge, digamos, dentro de estas cosas que pasan por la salud mental, que son importantes, ¿cómo estará la población en términos, ya irá tomando conciencia de lo que le va pasando, de lo que está pasando, de lo que va a vivir inevitablemente, el golpe psicológico de lo que es perder todo, los niños de la noche a la mañana en un escenario que no creo que les pueda dar incluso su pequeña cabeza para poder entender por la edad? A ver, la parte de salud mental, ¿por dónde va, Sí, pues mira, la parte de la salud mental está claramente identificado que justamente hay, pues, obviamente un incremento en hay disrupción de la dinámica familiar. Eso digamos, es por el mismo fenómeno del desastre natural, y con ello se afectan dos poblaciones. Una son los niños, que incrementan la violencia familiar en los niños, y también la violencia hacia las mujeres. Entonces, esto es un fenómeno que se ha visto también en otro tipo de desastres similares a los huracanes en categoría 5 que han afectado a otras partes del mundo. Un incremento en la violencia familiar directamente hacia los niños y hacia las mujeres. Entonces, y obviamente esto deriva en problemas de salud mental. Entonces, sí es muy importante ver cómo la Secretaría de Salud, tanto del gobierno local como del gobierno federal, pues implementa algún mecanismo para mitigar este tipo de violencia y abuso en los niños y en las mujeres dentro de las familias, para mitigar estos daños a la salud mental y otro tipo de daños cuando se ve violentada la dinámica familiar. Sí se ha visto un incremento, no solamente a corto plazo, sino a lo largo de los años. Puede llegar a haber un impacto a meses y a años después de un huracán, y esto preocupa porque, pues, si nosotros nos ponemos a reflexionar, prácticamente el acceso a la salud mental y la garantía de la salud mental en las poblaciones, pues, es muy mínima, incluso en las ciudades, como la Ciudad de México. Entonces, cuando nos volteamos a ver a una sociedad, a un estado de la República, pues que tiene muchas deficiencias en cuanto al sistema de salud, pues uno de los que más impacto va a tener, con una menor cantidad de especialistas, es el tema de los psiquiatras y los psicólogos destinados a la atención de crisis sanitarias detonadas por ejemplo, los huracanes. Sí. Jorge, te mando un saludo, doctor Jorge Baruch. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Muchas gracias a ti, Javier, y saludos al auditorio. Gracias.